Evangelio de hoy. Jueves 8 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 44 al 51. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El misterio del pan vivo que descendió del cielo. En lo profundo del alma humana habita un anhelo silencioso. Y a veces inconsciente. De vida verdadera. Y plenitud eterna. Que ninguna criatura puede colmar. Este anhelo no puede nacer del hombre por sí solo. Ni puede responder a las estructuras vacías de este mundo. Porque proviene del Padre. Que es la fuente de todo lo que existe. El único que puede atraer al alma hacia su Hijo. En quien habita la plenitud de la vida. El mismo Cristo lo declara. Nadie puede ir hacia Él. Si no es atraído por el Padre. No se trata de un simple llamado exterior. Sino de una atracción interior. De una moción del corazón. De una acción de gracia que toca el centro del alma y la conduce hacia la luz. Una atracción que no somete, sino que enamora. El corazón humano, tan herido y a veces endurecido por la vida. No puede hallar reposo ni comprender por sí solo el misterio de Jesús. Solo el Padre puede tocar ese núcleo escondido y sagrado de la conciencia. Y encender allí una sed por el Hijo. Un deseo profundo que brota sin explicación lógica. Pero con una certeza que arde. Esta atracción divina no se impone con violencia. Ni fuerza voluntades. Sino que envuelve el alma en una ternura misteriosa. Como quien escucha el eco de una voz que lo llama desde siempre. Es el lenguaje del amor eterno. Que conoce nuestros caminos. Nuestras caídas. Nuestras búsquedas frustradas. Y aún así. Nos atrae hacia el único que puede darnos vida. Escuchar y aprender del Padre, el camino de la fe. Jesús nos revela que todo el que escucha al Padre y aprende de Él, va hacia Él. Esta escucha no es solo auditiva ni racional, sino espiritual. Es la docilidad interior a la voz de Dios, que habla en lo secreto del corazón. Muchos oyen palabras sagradas. Pero no todos escuchan con el alma abierta. Aprender del Padre no es solo estudiar, sino entrar en comunión con su voluntad. Acoger su amor. Y dejarse transformar por su luz. Es entonces cuando el alma comprende, aunque no con lógica, que debe caminar hacia Cristo. El Hijo enviado. El rostro visible del Padre invisible. La promesa de la vida eterna, un don inmerecido. En este Evangelio se eleva una promesa que trasciende toda imaginación humana. Quien cree tiene vida eterna. No la tendrá solo al final de los tiempos, sino que ya ha comenzado a poseerla desde ahora. En la medida en que permanece unido al Hijo.
Esta vida no es solo duración sin fin, sino plenitud, comunión, gozo sin sombra. El que cree, no solo acepta una doctrina, sino que entra en una relación viva, íntima, existencial con aquel que da sentido a todo. La fe es apertura, confianza, abandono, comunión. En esa fe, el alma se nutre ya de lo eterno, aunque viva aún en la fragilidad del tiempo. Yo soy el pan de la vida, palabra que alimenta el corazón. El anuncio central de este pasaje resuena con majestuosa solemnidad. Yo soy el pan de la vida. No es pan material. No es un símbolo vacío, sino una realidad viva. Cristo mismo se nos da como alimento. No solo en su palabra, sino en la Eucaristía. Misterio profundo de comunión, de amor, de entrega absoluta. El pan que ofrece el mundo sacia por un momento y deja vacío al alma. El pan que ofrece Cristo nutre con una vida que no se apaga y convierte el corazón en morada de eternidad. El pan que descendió del cielo, don que rompe la separación. Este pan no nace de la tierra, sino que desciende del cielo. No es producto humano, ni es creación de los méritos del hombre, sino puro don. Descender significa abajarse, hacerse pequeño, entrar en el terreno de la miseria humana, para levantar al hombre hasta Dios. En cada Eucaristía, Cristo vuelve a descender, vuelve a partir su cuerpo y a ofrecer su vida como pan. Este don rompe toda separación entre cielo y tierra, entre lo sagrado y lo cotidiano, y nos revela que Dios no está lejos, sino íntimamente unido a nuestra historia. El pan que da vida al mundo, una misión universal. Cristo se entrega no solo para unos pocos, sino para el mundo entero. Su carne dada como alimento no es un privilegio, sino una misión. Él es el pan para los pobres de espíritu, para los hambrientos de sentido, para los sedientos de amor verdadero. El mundo necesita este pan más que nunca. En medio del ruido, de la prisa, de la soledad disfrazada, hay corazones que mueren de hambre sin saberlo. Jesús no se ofrece como una solución superficial, sino como alimento que transforma desde dentro. El don del Padre, la gracia de ser atraídos. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae. Este misterio profundo no habla de exclusión, sino de una gracia que precede a toda decisión humana. Una elección que nos toma antes de que nosotros podamos elegir. Es el amor gratuito de Dios el que inicia todo movimiento hacia Cristo. Y esa atracción no es una imposición, sino una seducción suave. Una llamada interior. Una resonancia en el alma que descubre su origen y su destino en la palabra viva. No podemos jactarnos de haber encontrado a Cristo, porque es Él quien nos encontró primero. El Padre, en su ternura eterna, nos ha ido preparando desde antes de nuestro nacimiento. Con signos pequeños. Con dolores que nos abrieron a la búsqueda. Con gozos que anticiparon la luz. Con encuentros providenciales. Hasta que nuestro corazón se sintió profundamente atraído por esa figura callada y humilde de Jesús. El Hijo no es un maestro más. Es el que responde a una espera escondida que el mismo Padre sembró en lo profundo.
Somos conducidos como los ríos al mar. Con libertad sí. Pero con una fuerza secreta de amor que nos llama desde dentro. Ser enseñados por Dios, la voz interior de la verdad. El mismo Jesús dice que todos serán enseñados por Dios. Esta promesa no solo se refiere a una instrucción doctrinal, sino a una iluminación interior. Una experiencia profunda en la cual Dios se convierte en nuestro maestro íntimo. No se trata de acumular información religiosa, sino de dejarnos conducir por una sabiduría que transforma el corazón. Quien ha escuchado al Padre y ha aprendido de Él, se reconoce discípulo de la verdad. No por méritos propios, sino por haber abierto el alma al susurro de lo eterno. Esta enseñanza divina se da en lo secreto. En los momentos de silencio donde el alma se pone en oración. En las lágrimas que brotan sin explicación. En los textos que de pronto se vuelven luz en medio de la oscuridad. En la Eucaristía vivida con hambre interior. En el perdón que somos capaces de ofrecer cuando parecía imposible. El Padre enseña a sus hijos a través del Espíritu que habita en ellos. Y esa enseñanza conduce siempre a Jesús. No a ideas abstractas, sino al rostro concreto del Hijo que nos amó primero. La visión que no es de ojos, sino del corazón. Jesús afirma que nadie ha visto al Padre, excepto el que viene de Dios. Él lo ha visto. En esta expresión hay una revelación maravillosa. Porque Jesús no solo conoce a Dios. Él es la manifestación del Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. No con los ojos de la carne, sino con los ojos del corazón. La visión que el Evangelio propone no es una imagen física, sino una experiencia viva de comunión y conocimiento íntimo. Solo quien viene de Dios puede revelarlo. Porque solo quien participa de su misma esencia puede hacerlo visible. Jesús no habla desde fuera de Dios. Habla desde dentro de su corazón eterno. Su carne es morada del Verbo. Y sus palabras son eco del silencio divino. El creyente no busca una visión extraordinaria. Busca la mirada que brota del amor. Y esa mirada reconoce en Jesús la presencia del Padre. El rostro invisible que se ha hecho cercano. El misterio que se ha hecho carne para no ser temido, sino acogido con ternura. Creer para vivir, la fe que da vida eterna. Jesús dice que quien cree en Él tiene vida eterna. No la tendrá. La tiene ya. Esta es una afirmación poderosa. Porque cambia la percepción del presente. No esperamos una vida futura después de la muerte únicamente, sino que comenzamos a vivir la vida eterna desde ahora. Cuando la fe nos une a Cristo. La vida eterna no es solamente duración infinita. Es calidad de vida. Es comunión con Dios. Es una existencia transformada por el amor. Por eso, creer en Jesús no es solo aceptar doctrinas, sino abrir el corazón a su presencia salvadora. Acogerlo como el alimento de cada día. Como el sentido que da luz a todos nuestros pasos. Cada acto de fe nos conecta con la fuente de la vida. Cada mirada confiada hacia Jesús abre el alma a la eternidad. Y aunque nuestro cuerpo se desgaste, el hombre interior se renueva día a día. Porque la vida eterna es comunión con el Eterno. Y esa comunión comienza aquí. En medio del tiempo. Como una semilla que crece hasta la plenitud. El pan vivo que ha bajado del cielo, el misterio eucarístico. Jesús se proclama a sí mismo como el pan vivo que ha bajado del cielo.
Y con estas palabras se adentra en el corazón de la fe cristiana. La Eucaristía no es un símbolo solamente. Es una realidad viva. Una presencia que alimenta y transforma. El pan que es Cristo no se consume sin efecto, sino que da vida al que lo recibe con fe. Este pan no es como el del desierto, que aunque fue don de Dios, no evitó la muerte de los antiguos. El nuevo maná es Cristo mismo. No una cosa, sino una persona. Un Dios que se entrega en forma de alimento para entrar en nuestra humanidad. Y desde dentro, transformarla. El pan que Jesús da es su carne para la vida del mundo. Expresión densa, provocadora, que anuncia el misterio del sacrificio redentor. El cuerpo entregado en la cruz es ahora alimento de los creyentes. Porque el amor no se guarda. Se da hasta el extremo. La carne dada para la vida del mundo, amor hasta el extremo. La afirmación final de este pasaje nos introduce en el núcleo del misterio cristiano: el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. No se trata de un gesto simbólico solamente, sino de una entrega real. De una donación concreta que se cumplirá en la cruz. Cristo se ofrece por todos. No solo para ser admirado o recordado, sino para ser comido espiritualmente en la fe. Recibido en lo más hondo del alma. Acogido como alimento que da vida a lo que estaba seco y muerto. Comulgar es entrar en su sacrificio. Al decir que nos da su carne para la vida del mundo. Jesús nos está invitando a participar de su entrega. Comulgar no es solo recibir una hostia consagrada, sino entrar en la lógica del don total. Del amor que no se guarda nada. Cada Eucaristía es actualización del sacrificio de Cristo. No repetición, sino presencia viva del acto supremo de amor. Y quien come su carne con fe, comienza a vivir de su mismo amor. A pensar con su mente. A amar con su corazón. El escándalo del don absoluto. Estas palabras escandalizaron a muchos. Y aún hoy siguen siendo difíciles de aceptar. ¿Cómo puede darnos su carne para comer? La lógica del Evangelio siempre choca con nuestras expectativas humanas. Porque nos propone caminos que no caben en los esquemas del poder ni del orgullo. Cristo se da totalmente. Y esa gratuidad incomoda. Pone en evidencia nuestras resistencias a amar sin medida. A dejarnos transformar sin reservas. El pan que desciende cada día. Este pan del cielo no es una realidad pasada. Es un don que se renueva cada día. Cada misa es una nueva bajada del cielo. Cada altar es un pesebre donde Dios se hace pequeño para ser recibido. La Eucaristía es el hoy eterno de Dios, que se acerca con humildad para habitar en nuestras pobrezas. Y no como juez, sino como alimento. Como compañero de camino. Como fuente que calma la sed de sentido. El mundo tiene hambre de este pan. La humanidad camina con hambre. Hambre de verdad. De justicia. De sentido. Y aunque muchas veces no lo sabe, esa hambre solo puede ser saciada por el pan vivo que es Cristo. No bastan los progresos técnicos ni los avances económicos. El corazón humano necesita ser alimentado por un amor que no decepciona. Que no pasa. Que no pone condiciones. Ese pan está al alcance de todos. Pero no todos lo desean.
Porque requiere humildad para reconocer el hambre del alma. El don eucarístico pide nuestra conversión. Recibir este pan nos cambia. No puede dejar indiferente al que lo acoge con fe. Porque si comemos al que se entregó hasta la cruz, también nosotros estamos llamados a entregar nuestra vida. La Eucaristía es fuego que purifica, que desinstala, que lanza a amar sin medida. No es posible vivir una vida egoísta después de recibir el pan de la entrega. Porque ese pan lleva en sí una fuerza de resurrección. Una semilla de comunión que busca florecer en gestos concretos. En perdón. En paciencia. En servicio. Cristo pan vivo, presencia y promesa. El pan vivo que ha bajado del cielo no es solo presencia. Es también promesa. En cada comunión se anticipa la plenitud futura. La mesa del reino donde ya no habrá llanto ni dolor, sino alegría sin fin. Por eso la Eucaristía es celebración de lo que ya tenemos. Y esperanza de lo que vendrá. Es banquete de pobres que se saben invitados por gracia. Y anuncio de la Pascua eterna. Pan partido para un mundo dividido. El cuerpo de Cristo se parte para unir lo que está roto. Para sanar divisiones. Para reconciliar lo irreconciliable. En un mundo herido por el odio y la indiferencia. El pan eucarístico es un llamado a ser pan partido para los demás. A ser presencia que une. Palabra que consuela. Gesto que construye comunión. El amor que recibimos no es para guardarlo, sino para distribuirlo. Para convertirnos también nosotros en alimento que da vida. El altar, umbral entre el cielo y la tierra. Cada altar donde se celebra el misterio eucarístico es una puerta abierta entre el tiempo y la eternidad. Un umbral donde Dios se hace cercano. Y el hombre se eleva más allá de sí mismo. En cada misa Cristo vuelve a entregarse. No simbólicamente, sino realmente. Como pan que da vida al mundo. Como carne ofrecida para que el amor no muera nunca. Y en ese altar invisible al ojo humano, pero tangible al corazón que cree, se renueva el milagro silencioso del amor absoluto. El corazón humano, lugar del descenso. Cuando Jesús dice que ha bajado del cielo, no alude solo a un cambio de lugar, sino a un movimiento de humildad divina. A una kenosis, un vaciamiento que lo conduce desde la gloria eterna al polvo de nuestra tierra. Y ese descenso no se detiene en Belén, ni en la cruz, sino que sigue ocurriendo cada vez que una persona le abre su corazón. El cielo se abaja cuando un alma se dispone a recibirlo en fe. Y en ese instante, el misterio eterno encuentra morada en lo frágil. Un Dios que se deja consumir. El pan que Cristo nos da no es una metáfora vacía, sino un acto concreto de entrega perpetua. Él no se impone. Se ofrece. No exige. Se entrega para ser consumido. Se deja comer como alimento humilde. Para entrar en lo más íntimo del ser humano. Este Dios no es inaccesible. No se oculta en la magnificencia, sino que se hace pequeño hasta volverse bocado de salvación. Y al dejarse consumir, nos transforma desde dentro. El amor que no se retiene. Jesús no se guarda nada para sí. Ni su tiempo. Ni su cuerpo. Ni su sangre. Todo lo da. Todo lo ofrece sin condiciones. Y esta generosidad divina revela un modelo de amor opuesto al amor posesivo.
En la Eucaristía se nos muestra un amor que se da por entero. No para controlarnos, sino para liberarnos. No para someternos, sino para hacernos vivir en plenitud. Es el amor que no teme desaparecer, con tal de permanecer en el amado. Fe que ve más allá de la apariencia. A primera vista, el pan eucarístico parece frágil, pequeño, insignificante. Pero la fe no se detiene en la apariencia, sino que reconoce en ese signo la presencia real del Hijo de Dios. No se trata de ver con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Porque quien ve con fe, reconoce en ese pan partido la fuente de vida eterna. Y quien come con fe, recibe dentro de sí la fuerza misma del amor divino. Atracción divina que no fuerza. Jesús insiste, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Esa atracción no es imposición. No es coacción. Es un llamado silencioso. Una sed en el corazón. Una inquietud que no se apaga. Dios respeta nuestra libertad. Pero no deja de buscarnos. De atraernos con hilos invisibles de ternura y verdad. A veces esa atracción se manifiesta en el deseo de algo más profundo. Otras veces en una herida que nos hace buscar consuelo. Pero siempre es Él quien toma la iniciativa. Enseñados por Dios en el silencio. Jesús cita a los profetas, serán todos enseñados por Dios. Esta enseñanza no ocurre en aulas, ni con discursos académicos, sino en la profundidad de la conciencia. En el silencio interior donde el Espíritu habla al corazón. Allí aprendemos lo esencial. Que Dios es amor. Que fuimos creados para la comunión. Y que la vida eterna comienza cuando acogemos ese amor como fundamento de todo. Dios nos forma desde dentro. No para saber más, sino para amar mejor. La vida eterna como comunión presente. Cuando Jesús promete vida eterna a quien cree, no se refiere solo a un futuro después de la muerte, sino a una vida nueva que comienza aquí y ahora. La vida eterna no es solo duración infinita. Es calidad de relación. Es comunión profunda con Dios. Que da sentido a todo lo que vivimos. Cuando creemos en el Hijo y recibimos su cuerpo en fe, ya estamos participando de su eternidad. Ya empezamos a vivir desde su resurrección. La cruz como horno del pan de vida. El pan que Jesús promete es su carne dada por la vida del mundo. Pero esa carne fue triturada en la cruz. Como el grano de trigo molido en el molino del sufrimiento. El horno donde se cuece el pan de la vida eterna es el fuego del amor crucificado. Allí se forma el alimento que nos salva. Cada herida de Cristo es semilla de vida para nosotros. Cada gota de sangre derramada. Cada silencio ante la injusticia. Todo eso es parte del pan que nos da. Y que comulgamos con gratitud y asombro. Ser pan para otros, vocación del discípulo. Si recibimos a Cristo como pan de vida, también nosotros estamos llamados a convertirnos en pan para los demás. Nuestra vida cristiana no puede quedar encerrada en la devoción privada. Debe traducirse en entrega concreta. En ser alimento para quienes tienen hambre de amor. De justicia. De compañía. Ser pan significa estar dispuestos a partirnos. A desgastarnos con alegría. Como Cristo lo hizo por nosotros. Así la comunión no termina en el templo.
sino que se prolonga en la vida diaria. La fe como hambre confiada. En lo más profundo de cada alma creyente hay un hambre sagrada. Un deseo de plenitud que el mundo no puede saciar. Ese deseo es ya un signo de la presencia de Dios en nosotros. La fe es reconocer ese hambre y acudir con confianza al único que puede llenarlo. Cristo nos invita a venir a Él. No con méritos, sino con hambre. Con el corazón abierto. Con la sed de eternidad que solo Él puede saciar. Y cuando acudimos así, Él nunca nos echa fuera, sino que nos alimenta con su vida misma. Abrir el alma al hambre de Dios. Finalmente, este Evangelio nos invita a despertar en nosotros el hambre de Dios. No como una emoción momentánea, sino como una disposición del alma. Como un deseo profundo de recibir el pan que no perece. De vivir ya desde ahora en la lógica del don. De dejarnos atraer por el Padre hacia el Hijo. De escuchar la enseñanza interior que brota del Espíritu. Y de acoger en fe la carne entregada de Cristo como fuente de nuestra verdadera vida. Entonces, no viviremos por nosotros mismos, sino por aquel que dio su vida por nosotros. Y nos alimenta día a día con su presencia escondida en el pan vivo bajado del cielo.